Y hoy, pues tenemos una mesa especial con dos figuras significativas de la Cuarta Transformación, a quienes les doy, a nombre de Vicente Serrano, el titular de este espacio, les doy la bienvenida a esta emisión, la senadora Antares Vázquez Alatorre. ¿Qué tal, senadora? Bienvenida. Luis Guillermo, un gran saludo a todas y a todos este 15 de septiembre, que es tan especial para las y los mexicanos. Entonces, gracias y saludo a todas y a todos desde Guanajuato. Desde Guanajuato, la cuna de nuestra independencia, y desde Querétaro, la cuna de la Constitución, el doctor Ángel Valderas, amigo de esta casa. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. ¿Qué pues, Luis Guillermo? Pues también la independencia. Acá estaba la corregidora, de aquí salió Ignacio Pérez para avisar a San Miguel de Allende. O sea, puro bajío hoy en esta noche, que sí hay que festejar la independencia, ya por decirlo, en este sexenio sí tenemos elementos para festejar en esta noche, con el nombre en mayúsculas, con luces neón, independencia. Es decir, que las grandes decisiones en este país no se tomen desde el extranjero, como sucedía con el neoliberalismo. Ha sido una época de muchos cambios, de muchas transformaciones, senadora Vázquez Alatorre, pero sobre todo una época que el presidente López Obrador ha logrado imprimir un sello de trabajo vertiginoso, prácticamente incansable. Prometió trabajar 16, 18, 20 horas al día y lo ha cumplido prácticamente a cabalidad. Esta tarde, este mediodía de 15 de septiembre, se dio el lujo de inaugurar la primera etapa del tren suburbano México-Toluca, ese que Peña Nieto hizo como que construyó y dejó prácticamente en obra negra, por supuesto, sin obviar que se gastaron cientos de millones de pesos, quizá miles de millones de pesos, que todavía no sabemos y quizá no sabremos nunca dónde quedaron. Y hoy finalmente el presidente López Obrador, antes de ir al Zócalo, pues se dio el lujo de abrirlo. El insurgente ya está corriendo por los suelos del Estado de México. Un gobierno, senadora, que no ha escatimado en trabajo y sobre todo en resultados. Efectivamente, bueno, ahí le saluda la pulga, ya llegó. Pero efectivamente, fíjate, Luis Guillermo, que la oposición hace parecer como que lo que ha sucedido en esta cuarta transformación es algo como que X, normal, ¿no? Critican la refinería de Dos Bocas, critican el aeropuerto, critican el Tren Maya, critican caminos, critican todo este tren, ¿no? Pero hay que recordar, y miren, es muy importante mantener la memoria de lo que hemos vivido las mexicanas y mexicanos antes, ¿no? Porque una obra, por ejemplo, bueno, aquí en Guanajuato, un puente puede durar 3 años, 4, 5 años, un puente. Y ahora se hizo una refinería en 2 años y medio, se hizo un aeropuerto en 2 años. Efectivamente, este tren que bien dices, duró todo el sexenio de Peña Nieto, además, y mega inflaron los costos de ese tren, se robaron un dineral, y ahora López Obrador lo va a entregar. Está entregando cosas, por ejemplo, el Tren Maya es una obra titánica que además se ha hecho contra viento y marea a pesar de toda la tormenta de amparos que se ha recibido, y se va a terminar, es decir, 1,500 kilómetros de tren se van a hacer en un sexenio, que es muy importante que la gente tenga memoria de esto. Recordemos las obras estas de los que hacían, que pues duraban, si es que las terminaban, duraban 2, 3 sexenios en hacerse, y ahora en un sexenio se ha avanzado de manera impresionante. Entonces, pues sí, yo celebro que hoy arranque el insurgente, este tren
entre Toluca y México, que efectivamente arrancó la primera etapa y en los próximos meses se estará concluyendo por fin ese tren, ¿no? Una serie de decisiones de políticas públicas, estimado doctor Ángel Valderas, que nos permiten comparar y contrastar estos 5 años de gobierno del presidente López Obrador y los gobiernos antecedentes. Los gobiernos antecedentes en materia de políticas públicas, en materia de política social, en materia incluso de política económica, incluso en materia de política presupuestal y monetaria. Un gobierno que en 5 años, desde su perspectiva, usted me dirá, quizá ha dejado ya una impronta, ha marcado ya una impronta en la historia de nuestro país, Ángel Valderas. Pues Luis Guillermo y estimada Antares, mira, la oposición, como señalaba la senadora, pues se la han pasado criticando porque tienen algo que criticar. Nosotros no tenemos nada que criticar, no les podemos criticar los aeropuertos que construyeron porque no construyeron ninguno. No les podemos construir su refinería porque en 36 años de neoliberalismo no construyeron ninguna. Fueron capaces de construir una barda. No le invirtieron a un corredor logístico. No construyeron ningún ferrocarril. ¿Qué les podemos criticar? No hicieron obra pública en 36 años. Porque además su modelo de negocios era este tren que hoy, y el tramo que inauguró hoy Andrés Manuel López Obrador, pues yo le recuerdo al público que está siguiendo esta transmisión que ese tren fue presupuestado en el sexenio de Enrique Peña Nieto en 30,000 millones de pesos. 30,000 millones de pesos costo total. Estos inútiles y corruptos se gastaron el doble, se gastaron 60,000 millones y dejaron tirado el tren a una tercera parte de su longitud. Lo presupuestaron costo total 30,000, se gastaron 60,000 para construir la tercera parte. Si en este país hubieran seguido gobernando el PAN y el PRI, en primera, quién sabe si nunca hubiéramos visto ese tren en acción. Segundo, con esos costos nos habría costado 180,000 millones de pesos, porque se gastaron 60,000 para una tercera parte. Este gobierno va a terminar ese tren que estos inútiles no lograron construir en apenas 90,000 millones. Es decir, el gobierno de la 4T tuvo que destinar otros 30,000 millones. Cuando la oposición habla de eficiencia en el gasto público, pues no, realmente es un grado de cinismo extremo, porque lo único que nos exhibieron es que ellos fueron incapaces de obra pública. Señalaba la senadora Antares, 1,500 kilómetros de tren, se dicen rápido, pero no existe en Alemania un tren con esa longitud, ni en Francia, ni en Italia, porque de extremo a extremo en estos países podrían construir trenes de 1,000 kilómetros. Y acá estamos hablando de un tren de 1,500 kilómetros. Tren Maya y el rápido México-Toluca es el transporte masivo, foráneo, más eficiente, más barato, más cómodo, más rápido y verdaderamente amigable con el ambiente, más ecológico. Es el medio de transporte público que es más barato en términos ambientales, en términos económicos y en algo que no se dice, en los costos asociados a los accidentes que suceden en las carreteras, costos de médicos, enfermeras, quirófanos, hospitales, medicinas,
ambulancias, prótesis, órtesis, equipo médico utilizado, etcétera. Eso no se dice, pero es un costo que se tiene muy bien estudiado en Europa, donde la gente se mueve en tren. Me encanta este simbolismo de Andrés Manuel de inaugurar hoy, 15 de septiembre, ese tren que estos inútiles no lograron construir. Hay que decirlo, no es un insulto, no, es una realidad. Inútiles, ineficientes, corruptos. Porque uno puede decir, bueno, no soy corrupto, ah, pues entonces eres ineficiente. Ah, no soy ineficiente, pues entonces eres corrupto. ¿Por qué no pudieron construir un tren? ¿Cuál es la distancia entre México y Toluca? Sí, es una obra de ingeniería pesada, sí lo sé, pero Andrés Manuel en 5 años ya se construyó una refinería y están por terminar 1,500 kilómetros de tren. Hay una diferencia enorme, evidente, entre la forma de hacer pública, obra pública por la 4T y la obra pública que no hizo el neoliberalismo. Hay que reconocer, y lo decimos abiertamente, hay que reconocer el trabajo, en algunos casos titánico, de echar a andar estas obras, senadora Vázquez Alatorre, incluso en algunos casos en tiempos de pandemia, la refinería, como usted comentaba, se construyó en un tiempo récord, además, en medio de una crisis mundial prácticamente paralizada, la economía mundial, 2 años. Pero también hay que hablar y hay que ser muy claros de las resistencias y los obstáculos que ha tenido este gobierno para seguir adelante y para cambiar el rumbo del país. Obstáculos, senadora, externos, pero también internos, de gente que no ha entendido la velocidad a la que el presidente quería imprimir los cambios y el sentido, la dirección de esta transformación. ¿Qué hablar de ellos? Mira, efectivamente, se ha enfrentado, pues él decía desde el principio al elefante reumático que además estaba echado. Y además, por supuesto, una oposición que está muy furiosa porque Andrés Manuel trabaja y porque además Andrés Manuel no endeuda y porque Andrés Manuel atiende al pueblo. Eso es lo que le enoja a la oposición. Entonces, a pesar de esto, se ha avanzado. Mira, hubo amparos para todo. Ha habido amparos para todo porque sabemos que ellos utilizan el lawfare para tratar de parar al gobierno. No tienen más que su bastión del Poder Judicial y por eso, a través de ese Poder Judicial, han montado una guerra en contra de Andrés Manuel López Obrador para tratar de pararlo. Es decir, ellos han querido parar a la 4T a como dé lugar, pero no les ha funcionado. No ha sido eficiente la oposición ni siquiera en eso, porque Andrés Manuel sigue y sigue y sigue. Y es muy importante que todos recordemos, porque ellos argumentan, dicen sus tonterías, ¿no? Y dicen que ellos hicieron obra. No, 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 no. Ellos concesionaron cosas. Ellos entregaron carreteras a privados que los privados explotarán. Ellos dejaron más de 300 hospitales en obra negra, 300, porque lo único que les importaba era el negocio de entregar los contratos. No les importaba la gente ni los hospitales. ¿Y qué tal? Además que Andrés Manuel, de esos 300, en semanas, estamos hablando de máximo 6 semanas, los ingenieros militares habilitaron de esos 17 hospitales cuando llegó la pandemia COVID. Entonces, estamos hablando efectivamente de algo que tú dices, Luis Guillermo, de que a pesar de la pandemia, este país no se detuvo en las obras importantes que el presidente había trazado. Los megaproyectos que son de nosotros, estos ya no son concesionados a privados, sino es de nosotros, de las y los mexicanos. Esos se siguieron construyendo, no pararon. El aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería, el tren Maya, el tren transísmico, todo esto no ha parado, no ha parado. Tampoco el tren, el Independiente, tampoco paró. Y no paró, por ejemplo, la autopista que tenía como 15 años tirada, que va de Guadalajara no, más bien de
Compostela, Nayarita, Puerto Vallarta, y todas esas obras que dejaron tiradas a medias hospitales y demás, no pararon, no se ha parado en 5 años. Y además, no pararon, no nada más porque puso gente muy responsable a cargo, sino porque directamente el presidente de la República estaba revisando. Yo platicaba con Rocío Nale, o sea, Rocío Nale es la mamá de la refinería, se la sabe, estuve con ella en esa refinería, ya sabe por qué este vidrio no sé qué y la ventana de no sé dónde y la estructura de acá, se lo sabe de memoria. Pero además ella tiene una supervisión estricta del presidente de la República que periódicamente va a la refinería. Javier May, no se diga, le decía yo a Javier May cuando estaba todavía a cargo de Fonatur y la construcción del Tren Maya, le digo, ¿qué se siente tener los ojos del presidente en tu nuca? Entonces es un presidente que no deja a ver si los de abajo hacen su chamba, no. Él está allí, está allí, está allí, supervisa cada una de las obras que él decidió emprender, que planeó y que se comprometió a entregarnos a las mexicanas y mexicanos. Entonces no lo deja, así como si, ay, a ver si alguien quiere hacer su chamba, ¿no? Y además es importante destacar, por ejemplo, en el Tren Maya y en la refinería intervinieron diversas empresas y esas empresas también están chicoteadas por el presidente. Es decir, también están siendo supervisadas y cumplen porque cumplen los plazos. Y casualmente en el periodo neoliberal, las empresas siempre incumplían plazos, ¿no? Acá ya no se incumplen los plazos porque el presidente está sobre ellos supervisando. Bien la anécdota y no quedarnos con el antojo. ¿Qué contestó Javier May? Me dice, no, pues sí se siente duro, porque aquí yo no puedo fallar. Como Andrés Manuel nos dijo que no nos iba a fallar, pues nadie de su gabinete tenía derecho a fallar y de eso se encarga Andrés Manuel López Obrador. Excelente. Doctor Valderas, no podemos ser ingenuos, tampoco podemos echar las campanas al vuelo. Han sido 5 años vertiginosos, en algunos casos hasta huracanados por la velocidad y la capacidad de transformación que ha tenido este gobierno, pero las fuerzas que están detrás de los intereses que fueron desplazados en las urnas en 2018 siguen allí, siguen trabajando y en algunos casos obstaculizando los poderes fácticos, los grupos transnacionales desplazados de las industrias eléctrica, petrolera, etcétera, y están ahí agazapados y en algunos casos intentando volver. Esta transformación va a poder enfrentarlos cuando López Obrador ya no esté en el poder. Mira, es evidente que en algún momento la 4T debería dejar de depender de un solo hombre. Andrés Manuel es un líder histórico, difícil que en el futuro inmediato surja un personaje como él, con este liderazgo. Es el único político que ha recorrido los más de 2.400 municipios del país, que tiene décadas en la lucha y lógicamente pues no va a ser fácil encontrar otro Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel lo habría podido buscar el permanecer en el poder, él mismo lo ha señalado, ¿no? A las calles, y sin embargo, pues ya entregó el bastón de mando a la doctora Claudia Sheinbaum, en parte con un relevo generacional de gente que estuvo integrada en el movimiento y que la buena noticia para los mexicanos, pues es que es un proyecto que no debe depender de una sola persona. Todos vamos a extrañar a Andrés Manuel, claro que sí. Marcó una línea, claro que sí. Cuando yo escucho críticas de lo que la 4T no ha hecho, en distintos campos, económico, social, energético, etcétera, y yo siempre pregunto y digo, bueno, ¿y por qué no se asocia lo que falta por hacer con el estado en el que la 4T recibió la nación? Porque se dice fácil, pero recomponer el tejido social, el económico, que los grandes empresarios pagaran impuestos,
grandes obras de envergadura en 5 años, no se pueden corregir los 36 años. Justamente como señalas, pues están enquistados esta mafia del poder, que no nada más es el poder económico, sino también el poder judicial. Este andamiaje jurídico que dejaron con instituciones disque autónomas, con jueces que se han dedicado a obstaculizar desde las políticas de seguridad hasta la política energética del anterior gobierno. Y es natural. ¿Cuáles son los intereses que están detrás? Pues por un lado, los grandes intereses transnacionales. Hoy en día, una tercera parte de las gasolineras en este país pertenecen a transnacionales extranjeras. Estas transnacionales, la única tecnología que trajeron, porque así nos vendieron el cuento en 2013 con su reforma energética, pues lo único que han hecho es venir a vendernos gasolina, algo que los mexicanos ya hacíamos desde hace 80 años, y vienen a vender a México gasolina mexicana. Pero el PAN y el PRI quieren regresar al poder para seguir con esta política entreguista de entregar nuestra riqueza energética a ExxonMobil, a Chevron, a Iberdrola, a Mitsui, a Mitsubishi, a Sempra, a Repsol, a Total Energies, a OHL, que le dieron a construir el circuito mexiquense, la carretera más cara de todo México, y las ganancias, pues lógicamente, terminan en Ámsterdam, terminan en Londres, terminan en París, terminan en Dallas, Texas. O sea, era un saqueo en el cual yo me pregunto, ¿en dónde están los grandes empresarios mexicanos del sector energético? No los busquemos. Hoy en día sale la señora Xóchitl Gálvez a decir que las empresas públicas son mal administradas. Pues yo la semana pasada en mi programa de Sin Censura, se tenía que decir y se dijo, que se transmite todos los miércoles de 4 a 5, pues exhibí la pésima administración de panistas y priistas. Acaba de señalar la senadora, casi 400 hospitales abandonados, mal construidos, construidos en lugares pésimos, así como querían construir el aeropuerto de Texcoco, y están todos estos intereses mezclados. Uno puede sospechar fuertemente que tenemos una serie de jueces en México que sirven a intereses extranjeros. Cuando un juez mexicano se opone a leyes nacionalistas en el sector energético para favorecer una fantasmal competencia económica, y cuando me ponen en el mismo nivel a la transnacional ExxonMobil que Pemex en el propio país de Pemex, o que me quieren poner a CFE exactamente al mismo nivel que Iberdrola, que Naturgy, que Fisterra, están sirviendo a intereses extranjeros. Hoy, 15 de septiembre, hay que decirlo, pues que desde 1810 hasta 2023 siempre ha habido personas nacidas en este país que son traidoras a su patria, que no les interesa ni la independencia del país, ni la soberanía, que lo único que quieren son unas cuantas migajas arrojadas por empresarios extranjeros, a los que se les concesionaban cosas, se les vendían. Bueno, hasta los libros de texto en México entregados a editoriales españolas. Yo les preguntaría a los panistas y los priistas que nos digan qué casas editoriales mexicanas fabrican los libros de texto en España, o en Italia, o en Francia, o que nos digan en dónde están las gasolineras de empresarios mexicanos del sector energético en Alemania, en el Reino Unido. No existen. Esta situación que quieren regresar, ya nos lo advirtió la senadora del fuerte conflicto de intereses con sus casas,
que sale con su eufemismo de que vamos a abrir el sector energético. Esa señora que está ahí, pues otra entreguista, porque ella sabe perfectamente que abrir al sector energético a privados no es más que un eufemismo para entregar el control del sector energético a extranjeros. Porque la señora Xóchitl Gálvez ni siquiera sabe que el gobierno de la 4T recibe un país en el que el 55% de la energía eléctrica estaba ya dominada por privados. Y que de esos privados el 99% de esa energía estaba generada por extranjeros. Entonces, cuando dicen vamos a abrir a privados, que lo completen bien, sí, pero a privados extranjeros. Hablan de dinero, de falta de inversiones. Acaba de señalar la senadora, Andrés Manuel no ha endeudado el país. Estas grandes obras de infraestructura y los programas sociales se han financiado con una administración honesta, claramente distributiva de la riqueza nacional, que antes iba a terminar en unas cuantas manos. Eso es lo que les duele, estos intereses. Es absurdo ver que el dueño de un periódico tenía concesionados hospitales, o que un expolítico priista hipercorrupto que fue candidato presidencial del PRI y que perdió de manera estrepitosa, cuyas iniciales son Roberto Madrazo, hoy inversionista principal de Latinos, pues ese señor metido en el negocio de las medicinas. ¿De cuándo acá este señor tiene laboratorios de medicinas? ¿Es químico farmacobiólogo? No. Simplemente se dedicaban al coyotaje. Compro, vendo y me llevo una lana. Ese es el gran coraje que tienen. Y el reto es consolidar y profundizar los cambios en este país. Senadora, este movimiento, esta transformación, tiene ya un relevo, tiene ya un nuevo liderazgo, un liderazgo que grita es el tiempo de las mujeres y que pues en muy pocos días ha empezado a dar muestras de audacia a la hora de tejer y reconstruir unidad, alianzas, acuerdos, pero que también tiene enfrente un gran desafío. Vamos a escuchar. El calendario. Vamos por lo pronto a estar saliendo jueves, viernes, sábado y domingo, o miércoles, jueves, sábado y domingo, dependiendo de la necesidad de este periodo, cumpliendo evidentemente con todas las leyes electorales. Iniciamos en Michoacán y ya les vamos a dar a conocer cuál es el recorrido. ¿Es el tiempo de las mujeres, senadora? Así es el tiempo de las mujeres, estamos listas, ella, precisamente Claudia, es una muestra de los buenos gobiernos de las mujeres. Lo hizo muy bien en la Ciudad de México, poniendo ciencia y alma al servicio del pueblo. Ella, además, estamos en buenas manos porque es una agente del movimiento. Ella es fundadora y ella ha seguido fielmente cuál es el proyecto de nación, lo tiene muy conocido, conoce muy bien a Andrés Manuel López Obrador y él a ella, y tiene la esencia de lo que nosotros, quienes hemos fundado este movimiento, hemos hecho para la construcción de lo que hoy se está haciendo como la Cuarta Transformación. Ayer, nada más y nada menos, por primera vez en la historia, hubo alternancia en el Estado de México y también a cargo de una mujer de la Cuarta Transformación, Delfina Gómez Álvarez, que además es una mujer sencilla, que no anda buscando oropeles, que tiene una historia de vida de integridad y que va a hacer grandes cosas en el Estado de México. Por eso, porque ese pueblo del Estado de México ha sufrido las de Caín con los priistas, ¿verdad? Todo el cártel de Atracomucho
y todas esas cosas que les ha tocado vivir, y ahora ya merecen un gobierno digno, honesto, y además empezó a dar muestras de inmediato Delfina ayer con, ahora sí va la ampliación para las personas con discapacidad, empiezan a universalizarse programas, siendo el estado más poblado de nuestro país, y son grandes noticias para el Estado de México. Entonces, por supuesto que es tiempo de las mujeres, estamos listas, nos hemos preparado mucho, hemos estado esperando mucho, y es el tiempo que nos toca a nosotras hacer buenos gobiernos también. Vamos a tener la primera presidenta de la República el próximo año, y será no cualquier presidenta, no cualquier mujer, porque no se trata nada más de que sea mujer, sino se trata de que sea congruente, de que sea alguien que realmente haya cumplido en sus anteriores encargos. Y pues ahorita hay dos, ¿verdad? Como siempre, dos proyectos distintos y contrapuestos. Vamos a tener una presidenta de la Cuarta Transformación que hará un gran gobierno dándole continuidad, como ella dice, al segundo piso de la 4T, y vamos a avanzar. Porque lo otro, la otra versión es pura simulación, es una clara exponente de los conflictos al amparo del poder, de todos estos conflictos de interés, de negocios al amparo del poder, como se ha visto con diferentes contratos siempre que ella fue autoridad. Es alguien que se disfraza de diferentes cosas, se disfraza de indígena, se disfraza de dinosaurio, se disfraza de crítica, que nunca sabe, porque yo no sé dónde se documenta, y le han dado unas buenas exhibidas en las comparecencias de gente del gabinete en el Senado de la República, y nosotros también la hemos exhibido a la señora, porque además se disfraza como apartidista, como ciudadana, y ve esa foto que tienes ahorita, ella siempre ha estado vinculada al PAN. Ah, no, pero es que no se ha afiliado. No necesitas afiliarte, has sido candidata, has sido autoridad por parte del PAN, entonces que no me diga que no, ella no tiene nada que ver con el PAN, ¿no? Entonces, son cuestiones que ellos utilizan porque la derecha siempre es así, es mentirosa, es hipócrita, tratan de engañar al pueblo, pero el pueblo de México, yo coincido con el presidente de la República, ya es mayor de edad, y el pueblo de México ya no es tan fácil de chorear como le hacían antes, ¿no? Ahora la gente ya sabe que a qué se atiene y qué es lo que puede esperar con esa gente que de regresen al poder. Ahora sí, que como dice Andrés Manuel López Obrador, toco madera, afortunadamente todas las tendencias marcan que el pueblo de México no quiere más PRIAN, no quiere más PAN con lo mismo, y pues vamos a seguir con esta transformación avanzando y profundizando. Senadora, doctor Ángel Valdera, senadora Antares Vázquez, esta noche, en unos minutos más, en unos minutos, el presidente de la República, el presidente López Obrador, va a salir al balcón de Palacio Nacional a lanzar el que será su último grito como presidente y único líder del país. El próximo año, el próximo 15 de septiembre de 2024, tendremos ya una presidenta electa y prácticamente la despedida de López Obrador. Y quiero recordar con ustedes el primero de los gritos, quizá el más estremecedor, porque daba cuenta de un cambio que todavía no sabíamos cómo iba a ser, pero que ya lo intuíamos en la fuerza de este hombre. Vamos a recordarlo. Mexicanas, mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Vivan las madres
pasó todo un sexenio entre ese momento y hoy, estimadísimo Ángel Valderas. El balance es altamente positivo. No sabíamos entonces lo que nos esperaba, pero hoy que ya hemos vivido, podemos hacer una síntesis. Mira, efectivamente hay que tomar en cuenta que pues ya queda en el imaginario, eso no es posible, saber qué habría pasado si no hubiera habido la pandemia. 2 años de pandemia inédita, más de 100 años que no había habido una pandemia y no como la vivimos, pues que detuvieron la economía a nivel mundial. A mí me parece heroico haber construido una refinería con equipos, con ingenieros, con proyectos provenientes de Holanda, de la India, de Estados Unidos, muchos de ellos trabajado en México, en plena pandemia. Recordemos que miles de contenedores se quedaron varados en el puerto de Los Ángeles, California, de los más importantes, el más importante del Pacífico, en América, también en Asia. No nos fue mal, o sea, más allá de la cantidad de gente que falleció en México, en términos proporcionales, para el pésimo estado de salud que nos dejaron en México, con un déficit de 210,000 médicos, un déficit de 430,000 enfermeras, un déficit de más de 200,000, 250,000 camas de hospital, con los 400 hospitales abandonados, no equipados, etcétera, el haber sacado adelante a este país sin haber pedido deuda, sin habernos endeudado tipo Fobaproa, como planeaban, que también eso es parte del enojo, sí muestra una diferencia enorme entre hacer las cosas. La cosa no es novedosa y no debería de haber sorpresas. Yo me acerqué al movimiento de Andrés Manuel en las elecciones de 2006, cuando en 2005 una amiga militante del PRD me pasó a analizar el plan alternativo de Nación 2005, que fue la plataforma electoral de Andrés Manuel. Ahí se hablaba ya de la construcción de una refinería, se hablaba ya, recordémonos que el eslogan de la coalición por el bien de todos en 2006, y que me da mucho gusto que haya recuperado Andrés Manuel en su sexenio, era por el bien de todos, primero los pobres. Y en 2005 y en 2006 hubo una enorme tergiversación de la derecha, en el sentido, de la misma manera, 18 años después, sigue la tergiversación, porque le quitan la primera parte que dice por el bien de todos. Andrés Manuel explicó muy bien cómo se afrontó la pandemia y cómo el hecho de que hayan salido 9 millones de personas de la pobreza, lo que ha hecho es fortalecer el mercado interno. Es una cuestión básica que se enseña en economía del bachillerato. Si la gente tiene dinero, le compra a la señora de la tiendita de la esquina. Y si la señora o el señor de la tiendita de la esquina venden, pues piden a los grandes mayoristas mercancía. Y si los grandes mayoristas venden a las tienditas que no cerraron, pues piden más productos a las fábricas, y entonces las fábricas no despiden a los trabajadores. Es una cuestión elemental y una forma distinta de afrontar los problemas, que son los que venían de la inseguridad, el déficit en educación pública, déficit en educación, la corrupción y también los nuevos retos. Porque Andrés Manuel ha sabido defender al país con una política verdaderamente independiente de las presiones del imperio del cual somos vecinos y compartimos 3,000 kilómetros de frontera. Porque hemos visto la manera tan inteligente en la que Andrés Manuel ha continuado con una política pública propia,
sin depender de los dictados, primero de Donald Trump, luego de Joe Biden, pero más específicamente de sectores de la derecha norteamericana que nos han querido llevar incluso, por ejemplo, a que nuestro gobierno se involucre en esta guerra mandada en outsourcing por los Estados Unidos en contra de Rusia. Entonces, es toda una manera distinta de hacer política. Lo que nos ha enseñado Andrés Manuel es que sí se puede y que faltaba mucha voluntad política. Por ejemplo, para que los grandes empresarios pagaran impuestos, ya con Felipe Calderón, el orden de magnitud de los impuestos no pagados por los grandes empresarios era de 250,000 millones de pesos. Y que no se hagan los panistas, y con esto cierro, que no se hagan los panistas, el terrible aumento del ensangrentamiento de este país se dio con el sexenio del panista Felipe Calderón. Es ahí donde detona el incremento notable de los homicidios dolosos en este país. Y también aprovecho pues, para preguntarle a la señora Xóchitl Gálvez, que seguramente es fan de Sin Censura, pues que nos cuente qué sabía ella de Genaro García Luna, del gobierno del que ella fue parte. Porque recordemos que Xóchitl Gálvez se integra al gobierno panista de Vicente Fox en 2003. Y como dijo la senadora, efectivamente, Xóchitl Gálvez formó parte de un gobierno panista en el gabinete ampliado. Después fue candidata a gobernadora del estado de Hidalgo por el PAN. Fue candidata a la delegación Miguel Hidalgo por el PAN y es senadora plurinominal del PAN. Es decir, esta señora tiene 20 años de connivencia con los panistas. Piensa como panista, camina como panista, dice las tonterías que dicen los panistas, es mentirosa como los panistas, es entreguista a intereses extranjeros como los panistas. Pues es panista. Ah, es que no estoy afiliada. Eres panista. Pues sí, o sea, solo que les da vergüenza, ¿eh? Este disfraz ciudadano les da vergüenza, pero para mí fue premonitorio que Xóchitl Gálvez se disfrazara de botarga y después fuera candidata de los dinosaurios del PRI. Esa foto de Xóchitl Gálvez con los dinosaurios, pues su disfraz de botarga fue premonitorio, porque ahora es la candidata de los dinosaurios del PRI. En 2020, senadora, vivimos un grito de independencia completamente distinto, una imagen que viéndola otra vez estremece, recuerda todo el dolor, recuerda la muerte, recuerda la desesperación del pueblo de México, pero también recuerda a un líder que no se rajó, que se fajó los pantalones frente al mundo y que con el escenario que planteaba el doctor Ángel Valderas, ese escenario de destrucción del aparato sanitario público nacional, el desmantelamiento prácticamente total de las estructuras hospitalarias del sector salud en México, pues enfrentó este momento. Vamos a recordar aquí el grito tremendo. ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Viva la esperanza en el porvenir! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Un zócalo vacío, senadora, un zócalo vacío en esa imagen dolorosa, terrible, que también nos recuerda pues, todo lo que tuvimos que afrontar como país y nos recuerda al líder que teníamos y que seguimos teniendo. Fíjate
que siempre el grito de independencia de Andrés Manuel, los 5, que bueno, hoy será su 5º, cada uno ha tenido un toque distinto, porque el del año pasado también fue tremendo. Pero efectivamente, fue estremecedor el del 2020 de ver cómo el único presidente que ha llenado el Zócalo muchas veces daba un grito de independencia en un Zócalo vacío. Y efectivamente es sumamente simbólico como todo lo que él hace, porque Andrés Manuel utiliza los símbolos para todo, siempre ha sido un presidente de símbolos. Y esto era estremecedor, conmovedor. Yo creo que más de una llorábamos en nuestras casas viéndolo por la televisión, en este grito, que era también un grito ahogado del pueblo de México. Pero es relevantísimo esto que mencionas tú respecto a que él no se echó para atrás. Él enfrentó la crisis más grave sanitaria que hemos tenido en México, yo creo que desde las épocas de la peste bubónica y cosas así que no se veían. Es decir, yo como médica jamás me imaginé que pudiéramos vivir un día algo como lo que vivimos en el mundo en 2020 y 2021, ¿no? Y después, ahora sí que a toro pasado, vamos viendo cómo el país fue saliendo de esa crisis terrible, como él bien dijo, que iba a ser como una V, que iba a caer rápidamente, pero que iba a salir rápidamente. Y México ha dado visos de ese resurgimiento de manera contundente, más allá de lo que otros países en el mundo desgraciadamente ha podido avanzar. México está vivo, México está de pie y México tiene un gran presidente reconocido, no solo por dar la batalla al interior en contra del COVID, de buscar los recursos, de buscar las vacunas, los medicamentos, buscar los equipos de protección personal por todo el mundo, los ventiladores, etcétera, sino también dar una batalla solidaria por aquellos países que no podían acceder a todos estos insumos y que también la oposición le criticó que estuviera ayudando a conseguir vacunas para otros países hermanos latinoamericanos que no tenían acceso, que lo criticaron por presentar ante la OMS y ante la ONU una propuesta de que todas y todos fuéramos solidarios con otros países y que todos los países pudieran tener acceso a las vacunas cuando éstas llegaron. Entonces, esta pandemia nos enseñó a todas y a todos lecciones tremendas, sin duda. Mostró la debilidad de nuestro sistema de salud heredado, pero mostró la fortaleza del pueblo de México y la fortaleza de un presidente con una vocación absoluta de servicio. Dentro de todas las desgracias que la pandemia representó, hay que dar gracias porque el presidente era Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hubiera sido de nosotros con uno de los del PRIAN? Imagínense con Felipe Calderón o con uno de esos. ¿Qué hubiera sido de México en la pandemia? Entonces, ese grito fue emblemático como cada uno, porque además no ha habido uno igual, como que se acostumbraron todos los anteriores a que era repetir el mismo patroncito y Andrés Manuel ha innovado en cada uno de los gritos. Vamos a ver hoy cómo nos sorprende en el grito de independencia 2023, que seguro también va a ser emblemático de muchas cosas. Quiero darles las gracias por esta conversación en este día tan especial a ambos y también quiero agradecerles esta claridad con la que hemos pues intentado desmenuzar un poco lo que ha sido este gobierno, esta transformación y lo que viene, estimadísimo Ángel Valderas, que apenas es un esbozo y apenas es el primer paso de una transformación que se antoja todavía más profunda y todavía más vertiginosa en adelante. Algo pasó con el estimadísimo Ángel Valderas. Senadora, muchísimas gracias por esta conversación. A ver si podemos recuperar a Ángel para despedirnos de él. Mucha gente se pregunta, senadora, ¿dónde la sigue? ¿Dónde la ve? Mucha gente se pregunta qué va a pasar con usted. Pues bueno, muchas gracias. Pues ¿dónde me siguen? En mis redes sociales, @AntaresVazala, en ex Twitter,
y en TikTok, Antares Vázquez Alatorre en Facebook e Instagram. Y síganme, ayúdenme, por favor, amigas y amigos de Guanajuato. Ya anunciaron Claudia y Mario Delgado que el próximo lunes sale la convocatoria para las gobernaturas para los 9 estados que van a tener elección de gobernatura en el próximo año. Entonces, apúntenme en la lista de Guanajuato, apúntenme, pero además necesito que me ayuden porque yo no ando por allí como andan otros. Entonces, necesito que me ayuden a poder ganar la encuesta. Es un desafío muy importante con Guanajuato, senadora. Pero vamos a ganar. Estamos en condición inmejorable. Esta es una posibilidad muy real. Guanajuato es ganable para Morena en el 2024 y estoy convencida de que vamos a ganar. Pues ya estaremos ahí siguiendo la senadora. Aquí tiene muchos admiradores. Sí, lo sé, hay mucha gente que me ha conocido precisamente por Sin Censura y por eso yo siempre voy a estar eternamente agradecida con Sin Censura y con todas y todos ellos. También con mis amigos y amigas migrantes, porque ellos me siguen muchísimos a partir de Sin Censura, me han seguido, me los encuentro cuando hemos ido al Zócalo o en algunos otros estados cuando he visitado para cualquier cosa, me encuentro allá amigas y amigos migrantes que me siguen y les pido que les digan a sus familiares en Guanajuato que también me sigan, ayúdenme en eso. ¿Sí me ayudan? Por supuesto, senadora, aquí vamos a estar siguiéndola, observándola, por supuesto, con mucho detenimiento. Mi querido Ángel Valderas, te perdimos un segundo, pero ya te recuperamos para despedirnos en este viernes especial de 15 de septiembre. Tenemos un problema con el audio, estimadísimo Ángel. Es que lo desactivé. Estaba pidiendo mi mezcal, dije que no se escuche. Pues yo ya veo a Antares como la 9ª gobernadora de Morena. Mira, yo aquí con mis alumnos del Tecnológico de Querétaro, que son de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Celaya, Acámbaro, Salvatierra. Pues vamos a hacer ahí campaña. Si yo fuera guanajuatense, sin duda estaría apoyando a la senadora Antares Vázquez, que a final de cuentas es un análogo un poco a nivel nacional, no porque sea mujer. Yo estoy convencido que la doctora Claudia Sheinbaum compitió contra 5 hombres, no que paridad de género y que porque tiene que ser mujer, entonces no. La doctora Claudia Sheinbaum le ganó a 5 hombres. Antares Vázquez merece ser gobernadora, bueno, primero merece ser candidata a gobernadora de Morena y puede ganar la gubernatura de Guanajuato, no por ser mujer, no, es porque lo que ha exhibido en la 4T, ella organizó, se movió en el ámbito de defensa de la reforma eléctrica del presidente, ahí me invitó, estuvimos en León, estuvimos en Salamanca. Bueno, ahí me siguen en mis redes sociales, Ángel Valderas, en YouTube, en Facebook y en X, también antes Twitter. Y los invito a que sigan mi transmisión de Se Tenía que Decir y Se Dijo, todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, donde pues lo que estoy manejando es un poquito la línea de dato mata relato. Es decir, presento una serie de datos contundentes que muestran el fracaso del neoliberalismo en México y que ya se vayan y no regresan. Un abrazo cordial, Luis, Antares, y en lo que te pueda ayudar desde Querétaro, ya sabes que cuentas conmigo para apoyar primero esa candidatura y después que ganes la gubernatura de Guanajuato. Te la mereces. Muchas gracias, mi querido Ángel Valderas, y sí te tomo la palabra, y muchas gracias, Luis. Muchísimo éxito, senadora, muchísimo éxito, Ángel, y gracias por este tiempo. Y a usted que nos escucha, pues estamos a unos minutos ya de comenzar la ceremonia del grito de independencia. Estuvo en la tarde nuestro compañero José Alfredo Gutiérrez Falcón allá en el Zócalo. Mire, vamos a ver esto porque ahí ya prácticamente el jolgorio está
está que empieza. Vemos las mañaneras a través de Sin Censura. Ajá. Y la verdad, un saludo bien cordial a todos ellos y déjenme decirles gracias por ese trabajo tan importante y tan necesario que hacen. ¿Okay? ¿De dónde nos visitan? Venimos de Atlanta, Georgia. Llegamos ayer, venimos a apoyar a nuestro guerrero, nuestro presidente. Pagamos 2 boletos de avión, pagamos 2 noches de hotel y todo para venir a decir ¡Viva México! Hola, amigas y amigos de Sin Censura. Pues bueno, aquí a mis espaldas están ya los ensayos para la noche. Acabamos de entrevistar a una señora que viene a ver a su hija, una niña que viene desde Tijuana. El presidente de la República nos ha pues presumido mucho este número, donde nos dice que vienen más de 1000 niños en un coro pues nacional. Entonces aquí atrás están los ensayos ya, aquí lo podemos ver, es parte de lo que vamos a ver en esta fiesta, Venimos de Las Vegas, Nevada. De Las Vegas, Nevada. Sí, señor. Y bueno, ¿qué les motiva a estar en esta celebración? La gente hermosa de México, que como México no hay dos. ¿Qué nos dicen? ¿Cuánto tiempo tienen en Las Vegas? Y ahora, ¿qué los trae por acá? Además del grito, ¿qué les hace mover ese sentimiento mexicano? Bueno, tenemos en Las Vegas como 60 años y venimos a México por no perder la tradición mexicana tan linda que fue enseñada por nuestros abuelos, nuestros padres. No solamente a probar la comida tan rica que es, pero la gente tan hermosa que es también. Vamos a tratar también de transmitir y vamos a tratar de hablar con el pueblo de México que está feliz. Está feliz porque pues bueno, hay resultados. Así es. Vamos a ver la arenga del presidente, a ver qué le agrega, ¿no? A estas arengas históricas. Bueno, ¿qué esperas de este? Esto está ocurriendo en el Zócalo, prácticamente a esta hora ya debe estar colmado. Le decía al principio de la emisión, pues de acuerdo con las estimaciones del gobierno capitalino, podríamos esperar quizás hasta 500,000 de personas esta noche en el Zócalo, en las inmediaciones del Zócalo. Hay fiesta en todo el primer cuadro de la ciudad y mañana temprano será el desfile conmemorativo de nuestra independencia. Aquí en Sin Censura todavía tenemos programación un ratito. Vamos a seguir hablando de soberanía con los compañeros de Contralínea en la mesa de investigación de Contralínea y Sin Censura. Vamos a tener ahora inmediatamente después una charla con Sósimo Camacho y un servidor, que vamos a charlar sobre 2 aspectos de la soberanía mexicana fundamentales: la soberanía alimentaria, la soberanía que busca defender principalmente a nuestro producto más importante, el maíz, de la intervención y el fuego extranjero, incluido el glifosato, los agroquímicos, y la soberanía energética, quizá 2 de los elementos más importantes de este sexenio. E inmediatamente después quiero invitarles a que se queden a escuchar la primera parte de una conversación que tuvimos en exclusiva. Ella no suele dar este tipo de entrevistas en los medios de comunicación y para Sin Censura es un honor que nos haya permitido pues conversar largamente la directora del CONACYT, la directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, la doctora María Elena Álvarez Buya, con quien vamos a hablar de las mentiras en torno de las becas de posgrado. Ella va a desmantelar todo este aparato de fake news alrededor de la institución y nos va a revelar quiénes están detrás de los ataques contra esta institución. Esta primera parte de la conversación, muy interesante, muy nutritiva y sobre todo muy reveladora. Así que quédese, todavía falta un ratito para que el presidente salga al balcón de Palacio Nacional. Así que continuamos.